noches. Desde hace un mes no nos encontramos en este escenario formativo. Hoy, 28 de mayo de 2021, damos un pasito más en esta iniciativa, esta propuesta de formación que nos propusimos parroquialmente. Pero cambiamos metodología. Hoy no vamos a tener grupos parroquiales que dinamicen este encuentro. Lo vamos a hacer llanamente entre todos. Va a ser un diálogo abierto donde intercambiemos inquietudes, impresiones, resonancias del texto. Pongámonos pues en presencia de ese Dios que hace posible que nos reunamos en medio de las muchas realidades que tenemos. Señor, envía tu Espíritu Santo, Espíritu que dinamice el diálogo y que nos permita ser hermanos, fratelli tutti, todos hermanos, todos empeñados en crecer como hermanos, porque tú estás en medio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Diálogo abierto. Simplemente lo introduzco. El capítulo pasado, capítulo 4, lo llamábamos un corazón abierto al mundo entero. Y de ese corazón abierto al mundo entero pasamos al 5º capítulo, donde el Papa se va a preguntar cuál es la mejor política para que la fraternidad sea posible. ¿Qué concepto de política debemos de tener para que ese mundo abierto, entero, allí se geste fraternidad? Y el texto nos va a hablar con mucho realismo del mundo que estamos viviendo. Y va a hacer referencia a las debilidades que tiene nuestra sociedad actual. Nos va a dar un paseíto por los valores y antivalores de este mundo. Va a ser una pequeña reflexión en torno a la doctrina social de la Iglesia y nos va a dar unos conceptos muy interesantes sobre la política. La política vista desde el amor. Es muy curioso, me llamó a mí mucho la atención. Entonces, pues nada, vamos a dialogar. Dialoguemos. Me dicen que en YouTube sale vídeo privado. Ay, no. Dialoguemos impresiones. Han callado. ¿Qué dijiste, José? No sé, no te entendimos. No, es que estaba mandándole un mensaje a Jesús que me comentan que quien está intentando conectar por YouTube no puede porque le sale que es un vídeo privado. Tiene que haber algún tipo de problema. Ah, bueno, como estamos en estricto directo, le pasamos esa información al personal técnico, al departamento de ingeniería y software. A eso. Que organice esa temática. Bueno, vamos a ver. Impresiones sobre la mejor política. Así se llama este capítulo 5 de la Fratelli Tutti. Ya se puede intervenir, ¿no? Y tanto. Venga, vamos allá. Bueno, este capítulo... Ponéis unas caras todos, unas caras de tragedia. Es que da respeto, ¿eh? Aquí habla para que nos escuche mucha gente. No. Así sobre todo mucha gente. Estamos nosotros, los de siempre. No, yo comenzaba diciéndome que este es un capítulo que tiene muchas cosas bastante complejas, difícil a veces de entender porque no estamos acostumbrados a determinados lenguajes.
Mucha gente no está acostumbrada a este lenguaje, ¿no? Sobre todo ya desde el principio, cuando empieza a analizar el tema del populismo, aunque en el lenguaje sí lo escuchamos ya todos los días entre los políticos, cuando se quieren meter unos contra otros, se tachan de populistas, ¿no? Y cuando analiza el tema del liberalismo, ¿no? Bueno, pues eso hay que meterse un poco en la filosofía y en el tema económico, ¿no? Y entonces es algo más complejo, ¿no? Pero a mí, bueno, me ha gustado mucho el capítulo porque realmente analiza un poco la situación donde ponen las deficiencias y las propuestas que él hace, ¿no? Que hace también propuestas concretas, ¿no? Y entonces es verdad que ya comienza desde el comienzo, es decir, que hay posibilidades, si queremos un desarrollo de una comunidad mundial, para poder realizar esa fraternidad que él propone de los pueblos y las naciones, pues lo que hace falta es hacer una política, la mejor política, ¿no? ¿Verdad? Quizá él contrasta mucho con lo que estamos acostumbrados a ver en la política de cada día, ¿no? Al menos lo que los políticos la cara que nos presenta a través de los medios y eso, ¿no? Y entonces, claro, aquí hay muchas cosas de poder analizar. Y claro, comienza analizando un poco el tema del populismo, ¿no? Que eso sí que yo creo que lo utilizan tanto los de la derecha como los de la izquierda, sobre todo la de los extremos, ¿no? Suelen utilizarlo, aunque ahora cada vez lo utiliza también casi todos los partidos, ¿no? Porque si de lo que se trata es de derrumbar al contrario, pues se pone o se subraya aquello que realmente la gente quiere escuchar, ¿no? Y por tanto, los discursos no van con toda la verdad, ¿no? Sino que se callan verdades, las verdades a medias, o las cosas no se analizan con claridad, sobre todo las propuestas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí cuando analiza el Papa todo el tema del populismo y del liberalismo, todo, que también analiza cuando lo prioritario es la economía, no la persona, pues las cosas van como van, ¿no? Efectivamente, además, dice una cosa muy interesante en este capítulo, que es que lo económico, el desarrollo económico, aunque sea muy gran desarrollo económico en determinados países, no es la solución de todo, porque efectivamente no llega a toda la población, hay grandes bolsas de pobreza y de miseria, ¿no? Junto a la riqueza y al desarrollo de la economía, ¿no? Y por tanto ahí pues critica muy fuertemente lo que es el liberalismo político, el liberalismo sobre todo económico, porque es lo prioritario es la economía, el desarrollo de la economía, de la riqueza, y no de la gente, ¿no? de toda la población en su totalidad, ¿no? Bueno, yo empezaría un poco planteando este tema así a nivel un poco general. Ya iremos entrando a lo mejor en debate con otros temas, que son muchas cosas las que realmente plantea. Sí, señor. El capítulo es muy rico en contenidos. Vamos a ver, ¿qué otras cositas hay que haya llamado la atención? Yo, como me vaya a decir que hable, hablo ya. Eso Para ya, no dejarlo para luego. te quitas eso de encima, Maricarmen. No, bueno, ya iré interviniendo porque la verdad es que es muy denso el capítulo. Pero yo me he quedado con lo primero, ¿no? Que la política tiene que ser una vocación. Y una vocación que busque el bien común, que esté al servicio sobre todo de los más débiles, de los más frágiles. Porque los que son poderosos, la verdad es que no necesitan mucha organización, ya se solventan ellos solo la vida, ¿no? Entonces, también que la política se está haciendo como de forma muy inmediata, como para el día de hoy, y nos vamos peleando por el hoy, y hay propuestas para el hoy, y la política tiene que ser algo que haga propuestas a más largo plazo, ¿eh? Que tiene que ser porque las soluciones no pueden ser inmediatas. Ante la situación que tenemos no puede haber soluciones grandes para todo ya. Entonces, tendría que ser una política que pensara en el bien común, pero a largo plazo.
Es una de las cosas que me ha llamado la atención, teniendo en cuenta que la tierra la tenemos como un préstamo, y que se la tenemos que dejar a las generaciones. Yo ahora que voy a ser abuela, pues yo digo, ¿qué le voy a dejar a mi nieta? Si es que estamos haciendo una tierra un poquito muy regular, ¿no? Entonces, la política debía de ser eso, hacer un plan a largo plazo, aunque hay que atajarlo inmediato, porque la situación que tenemos ahora hay que atajarla ahora, pero no con cosas concretas para allá, sino también viendo un poco cosas que sean a más largo plazo. Luego diré algo más. Muy bien, muy bien, muy Para no decirlo todo. bien, muy bien, muy bien. De que sigan saliendo cositas, claro que sí, claro. Bueno, ¿puedo yo ahora? Tú y tanto. A mí me ha llamado mucho, bueno, la curiosidad, aunque el capítulo en sí me ha enriquecido mucho porque se ve mucha realidad de la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el número 186, que va de la actividad del amor político, que nos dice que tanto el amor ilícito como el imperador, resulta de que deben de ir, que los dos son imprescindibles, que no porque el político solo, lo demás va abandonado. Hay que abandonarlo, mejor dicho. Sino que son que tienen que ir de la mano. Porque además los políticos son personas que a veces, como todo humano, pienso, de que tiene su corazoncito como todo el mundo. Y la caridad, pues, le llega. Cosa distinta que cuando tenemos poder, pues a veces, no sé por qué, pero abusamos entre comillas, porque queremos que sea lo que decimos nosotros, que estamos en posesión de la verdad, nos endiosamos un poquito, lo cual estamos equivocándonos porque ya sabemos que el Dios de la verdad es el que nos guía, no somos nosotros. Entonces, partiendo de ahí, me llama mucho la atención de que cuando dice el Papa la caridad, porque aquí sí hace unas menciones muy buenas, la caridad puede ser acompañada a personas que sufren. Es una caridad. También es caridad todo lo que realiza, todo lo que se realiza aún sin tener contactos directos con las personas. Puede ser colaborando para eliminar los sufrimientos, colaborando, ayudando a un anciano a cruzar un río, que me ha gustado mucho. Y lo mismo que nosotros podemos ayudar a una persona que no es política, puede ayudar a un anciano a pasar un río, el político debe de prestar a construir un puente. Que son palabras que dice y me han gustado mucho. Si alguien ayuda a alguien a darle de comer, lógicamente la política debe de hacer unos planes, como decía Mari Carmen, a medio es darle, es solucionarlo, pero no es a medio plazo, hay que dar soluciones a largo plazo. Y parece ser que la política hoy, como dice Mari Carmen, se vive al día. Queremos inaugurarlo todo al día. Queremos ver los ok que nos dan al día. ¿Cuántos ok nos dan al día? Dependiendo cómo miro o qué digo. Y claro, eso no nos lleva a ninguna parte. Eso no nos lleva a ninguna parte. Porque al final, lo humano, entiendo, digo por mí, que somos personas sociables, de sociedad, de comunidad, de que nos tenemos que llevar, ¿no? Y está acompañado y para podernos escuchar, que a veces escuchando quitamos sufrimiento o quitamos de hacer algo erróneo. Y yo por eso, en principio, a mí, este en concreto, este número en concreto, me ha enriquecido mucho porque dice que sí, que todos tenemos que prestarnos a esa caridad que tenemos. Al final, todo lo tenemos, bien haciendo política o bien sin ser político, siendo un ciudadano de a pie,
que tenemos opciones para ayudar y cada uno que aportemos nuestro granito de arena, claro, como siempre, ¿no? Y hasta ahí lo dejo, después, si hay algo, entraremos. Muy bien, Lorenzo. Bueno, pues ya que estoy, que me quita el micro sin darme cuenta, hablo. Bueno, yo me quedo, a mí me llama mucho la atención cuando leo, conforme hemos ido leyendo cada capítulo, la terminología que el Papa utiliza términos muy suyos y en cada capítulo pues yo siempre me quedo con una palabra que en el lenguaje cotidiano no se suele utilizar, pero que él la llena de contenido, ¿no? Y concretamente en este capítulo yo me quedaba con el inmediatismo. Yo decía, ¿y eso qué es? Cuando habla de inmediatismo, que me ha costado un poco entenderlo, ¿no? Pero sí es verdad que leyéndolo y luego releyendo un poco todo, sí es verdad que nos estamos acostumbrando a que las soluciones a los problemas, a la falta de trabajo, a las necesidades de las personas, sean actuaciones, como estábamos diciendo, inmediatas, de aquí a ahora y soluciono esto, pero no pensamos en qué va a pasar cuando lo que hemos hecho de forma inmediata siga, porque va a seguir. Es como si en vez de alguien que tiene sed, tú le das un vaso de agua, le has quitado la sed en ese momento, pero dentro de una hora va a volver a tener sed. Es un ejemplo que muchas veces se ha escuchado, si le enseñas a buscar un pozo y que saque el agua, pues va a tener agua durante más tiempo. Ese tipo de soluciones es verdad que no la estamos viendo y cada vez más a mí me da la impresión de que es una manera de controlar a las personas, porque dependemos de que nos den eso para quitarnos la sed, para quitarnos el hambre, pero no nos dan soluciones a largo plazo. Esas soluciones que nos van a hacer independientes, que nos van a hacer autónomos, que nos van a hacer que podamos vivir con mejor calidad de vida sin depender del político de turno. Esa reflexión me ha gustado mucho. Y para mí, a mí me cuesta mucho entender eso. Yo leía el capítulo y me acordaba de Enrique, todo el rato me acordaba de Enrique. Y cuando nos trajo a los que vinieron a explicar lo de la doctrina social de la Iglesia, de la OA, me acordaba muchísimo de ti, Enrique, porque es verdad que yo decía, ¿y esto? Y me acordaba de una frase que él decía mucho, que era, esto lleva muchos años hecho. Y si lleva tantos años hecho y se ve tan claro, cómo desde la Iglesia sigue ahí estancado, cómo yo o tú o él, que somos miembros de la Iglesia, seguimos anclados en los populismos, el liberalismo, un partido, otro partido. A mí me da la impresión de que toda esta doctrina está un poco al margen va en paralelo a la política que estamos viviendo, porque está claro que lo que estamos viviendo es un poco caótico todo. Otra cosa que me ha gustado mucho es lo claro que ha definido la situación política actual. A mí me cuesta muchísimo entenderlo, la verdad. Y lo claro en el sentido de que ni los unos todos somos iguales, todas las posturas son igual de malas. Todos están buscando lo mismo, ninguno está buscando el bien común. Ni el liberalismo busca el bien común porque busca su interés económico y le da igual, sufra quien sufra. Y los populismos están utilizando los sueños y los anhelos de las personas más necesitadas para al final conseguir poder, porque lo estamos viendo. Eso para mí ha sido eso muy clarificador. El concepto de caridad política, yo creo que no existe en la sociedad que estamos viviendo, incluso dentro de la misma Iglesia no estamos haciendo. Es muy interesante ese concepto de caridad política y ese nuevo tipo de político que necesitamos.
Para mí ha sido muy iluminador, me ha costado mucho, la verdad, me ha costado mucho, pero sí me he planteado cuál es mi posición como cristiano dentro de la sociedad ante todo este planteamiento, porque no puede ser solo leer, enriquecernos y compartir. Y a eso pues me uno una otra palabra muy de él, que aparece en la alegría del Evangelio, en el punto número 24, que es el primerear. Deberíamos de ser desde las propias parroquias los que primereáramos en tomar la iniciativa en determinadas cosas, porque aquí se plantea, a lo mejor lo plantea muy a nivel global y lo podemos mover muy lejos, pero si desde las pequeñas políticas de caridad de cada parroquia empezamos a construir, pues a lo mejor llegará un momento en que se nos verá en más sitios. Ahí lo dejo. Muy bien, muy bien, muy bien. Amén, tírale. A ver, estamos haciendo un ejercicio de mirarnos todos. Amén, tírale. ¿Quién, Amén, que te veo con ganas, tírale. quién resiste más la mirada o qué? Había un programa antes que se llamaba No te rías, que es peor, ¿os acordáis de él? Yo creo, a mí una de las cosas que me llamó la atención, ya que no queréis hablar, no pasa nada, no pasa nada, ninguno está obligado. Es que, claro, tenemos tan mala experiencia de lo que es la política, el ejercicio de la política, por nuestros políticos de tan baja calaña, sea de uno, sea del otro. Ha quedado en evidencia, cada vez queda más en evidencia eso. Curiosamente el Papa cuando dice que la política llega a ser hasta una mala palabra, o sea, decir política o yo soy político, ¡boh! Pero luego en el enfoque, en el análisis que hace, claro, el capítulo se llama La mejor política, la mejor política. Entonces nos va llevando el discurso a unos matices de política que por supuesto son muy evangélicos, que tiene que ver con la civilización del amor, que se me vino por supuesto Juan Pablo II, lo nombra explícitamente el Papa en la encíclica, la civilización del amor que implica un amor social que ya lo ha definido anteriormente, es el amor comprometido, tiene que ver con la caridad política, la que busca el bien común. Tiene que ver la civilización del amor con un mundo nuevo, un orden nuevo. Tiene que ver con el desarrollo para todos, especialmente, y lo sabemos por experiencia, desarrollo para todos, pero especialmente para los que se quedan fuera. Los que quedan relegados, desechados, orillados, excluidos. La verdadera civilización del amor es inclusiva. Por eso, cuando expresa esa dimensión de la política desde el amor, desde la caridad, desde el amor político, y lo dice así explícitamente, da un ejemplo que es tan claramente entendible. Tenemos que amar, pero tenemos que amar desde distintas orillas. Entonces, amar, y pone el ejemplo de ayudando a cruzar el río el anciano, que lo acaba de decir Lorenzo. Muy bien, eso hay que hacerlo. Pero la política o desde la política se diseñan programas a largo alcance,
por tanto, que implique, que incluya a los excluidos, a ese anciano que no puede por sí solo atravesar el río, hay que construirle una mediación para que lo haga. Se recurre a la imagen del puente. El político diseña el puente y un puente no se construye de hoy para mañana. Por eso se habla de que la política no puede ser inmediatista, también lo resaltó Paloma. La política tiene que tener miras más a largo alcance para que sea más, para que obtenga mayor bienestar para las mayorías. Y una cosa que también me llamó la atención, y con esto termino en este momento, que la política, dice él en el 194, incluye también la ternura. Mira que lo leí, lo releí, que al oído me encantó. Y la ternura tiene que ver con cercanía. La ternura, o sea, el político tiene que ser tierno. El verdadero político, el verdadero ejercicio de la política tiene que tener esa dimensión de cercanía, de sensibilidad, de encuentro, por lo tanto. Y por eso la mala experiencia que tenemos es la del político que está pendiente es de las encuestas y de no tomar decisiones que lo vayan a poner en una situación negativa. Entonces, yo creo que la mejor política, y es el tema de este capítulo, sí tiene que estar fundamentada en el amor, en el evangelio. Ahí saldrán los mejores políticos. Por eso que la doctrina social de la iglesia, por supuesto que encaja en todo esto. Por eso, porque la política, la doctrina social de la iglesia eh, ilumina esa gran responsabilidad que tenemos como creyentes de ser agentes transformadores de la sociedad y no ser pasivos y quedarnos de brazos cruzados. A mí me ha gustado mucho en el 190, en el número 190, cuando habla de, que está dentro del punto que decías tú, precisamente, del amor que integra y que reúne, cuando habla del político que está llamado a hacer renuncias, porque si no es imposible la apertura a todos y potenciar el encuentro entre todos. Y ahí dice además, bueno, por supuesto, las renuncias y la paciencia del gobernante, y dice que en esto no pueden entrar ninguna negociación de tipo económico, porque entonces es cuando la política solamente basada en la economía, pues es lo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, al final, a mí me ha llevado, fíjate, todo esto me ha llevado hasta Aristóteles cuando decía, se es en tanto que se coes. Pues ahí estamos. Y me parece que claro que hace daño, como decía en un número posterior, no me acuerdo cuál era, lo tenía por aquí, no, en uno anterior me parece, cuando hablaba de las corrupciones y de todo esto, porque al final, pues el político no ve la política desde el punto de vista de caridad política, sino que va simplemente por su propio beneficio y entonces pues no buscará el bien común mientras no viva desde la caridad política su desempeño de la función. Y de hecho me parece que es en el último número, ¿no? Cuando habla las preguntas que se deberían hacer, sí, en el 197, cuando habla de las preguntas que se deberían hacer todos los días, que me parece maravilloso. Me parece maravilloso cuando dice que todos los días deberían hacerse para ver si están cumpliendo su papel o no. Y yo creo que muchos, si se lo hicieran, bueno, yo creo, no sé si algunos se salvaría, pero vaya, yo creo que algunos dirían, madre mía, casi que es mejor dejar la política para no cumplirla o intentar cambiarla, porque vaya. Y una cosa más, sí, claro, la política que vemos, los políticos que vemos es que en realidad no miran la política como arte
de administrar el bien común y de conseguir integrar a todos, sino que al final estamos hablando de partidismos y ahí es donde se deprecia la palabra, ¿no? Pero bueno. Lo primero de todo, hola Nati. Hola. Has llegado y eso. Y aunque no lo vemos, pero lo vemos en la pantalla, hola José Antonio Ledesma. Ah, No sé José si nos Antonio oye, pero Ledesma. sé que está por ahí. Entonces, eso es lo primero. Como soy yo el que queda por intervenir un poquito, pues si os parece, pongo algo. No mucho, pero algo. Yo tengo aportaciones que el resto de compañeros de grupo, algunos compañeros de grupo, pues me han hecho, aparte de las que yo pueda tener, ¿no? Sintetizando, para no ser muy extenso, porque sería muy extenso, es cierto que hay ciertas palabras que resuenan, ¿no? La inmediatez de la política, ¿no? Pero si estamos en un sistema político democrático de elecciones cada 4 años, me parece a mí que el político jamás en la vida va a mirar más allá de la inmediatez del seguir siendo reelegido. No va a mirar más allá del rédito político que le den, con lo cual el problema a lo mejor está en el sistema tan, a mi parecer, endiosado como es la democracia, ¿no? Que alguien decía hace ya mucho tiempo, decía que no es el mejor sistema, pero es el menos malo. Bueno, menos mal que es el menos malo, ¿no? Pero no creo que salgamos de este círculo vicioso si seguimos funcionando así, ¿no? Eso a lo mejor contesta un poco la cuestión que hacía Paloma. Si, como bien ciertamente la doctrina social de la Iglesia va a esto y va mucho más allá, y yo que no la conozco tampoco mucho, donde que me he metido poquito, y si va muchísimo más allá, y no se hace patente, no se hace latente, ¿por qué? Pues porque el político vive en esa inmediatez y nosotros un poco pues también vivimos en la inmediatez de nuestras vidas. Es un poco así, ¿no? Hay otra palabra que a mí a mí particularmente, aunque la señalaban compañeros, lo señalaba tanto José Antonio Ledesma como lo señalaba Isma Sánchez, hablaban de la fragilidad, de lo que es la individualidad, y el Papa utiliza una palabra que es concupiscencia, que es la inclinación al pecado, que al final a Dati le ha gustado. La concupiscencia es al final lo que nos hace separarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Y que eso es al final lo que está en todo esto. Yo en todo lo que dice el Papa, yo sinceramente me considero sobrepasado. Yo no puedo entrar mucho más allá en análisis, pero condena evidentemente el liberalismo como tal. No es el primero. El liberalismo ha sido condenado desde prácticamente sus inicios, allá por los inicios del siglo XIX, por algún papa ya y posteriormente, porque el liberalismo no es otra cosa, y corregirme si me equivoco, el liberalismo no es otra cosa que quitar a Dios en medio y poner al hombre, poner el fin económico, poner el individualismo por encima de todo. Entonces lo reseña aquí el Papa y lo han condenado los papas anteriormente. De la misma forma que han condenado papas distintas tendencias ideológicas que han salido posteriormente, como son el modernismo, como son el relativismo, como son el comunismo, como son el populismo. Y yo a lo mejor sí he hecho aquí en falta un poco pues lo que decía precisamente Enrique, y eso lo decían, que el populismo es precisamente esos extremos. El populismo normalmente, los que caen en el populismo son los extremos, ¿no? Entonces, utilizan aquello que la persona quiere oír para sacar el bien, el rédito
personal y el rédito de su grupo, lo que a ellos les interesa en este momento. Y evidentemente hay populismos tanto de un sitio como de otro, pero también se ha demostrado, y a las pruebas nos podemos remitir, en que hay otros países que no se amparan precisamente por un sistema en el cual el liberalismo económico, el mercado sea el fin de todo, sino que precisamente el mercado está ausente y están en una ruina incluso aún más patente que la de muchos países que viven en un sistema en el que el liberalismo político es el que prima. Sí echo en falta un poco el que el Papa haga notar eso tanto en sí, ¿no? Porque tan malo es el libre albedrío total y absoluto del mercado per se y como fin último, como la ausencia total de mercado, porque nos lleva precisamente a la anarquía, y en la anarquía no tenemos tampoco ningún futuro, ¿no? Por concretar un poquito así una aportación que hacía alguna compañera, nos decía, el Papa dice no a las políticas corruptas, no al marketing político, no a los debates manipulados previamente, sí a la política de cercanía, a la asociación y sobre todo a la política que busca el bien común y los derechos humanos luchando contra la pobreza, ¿no? Es lo ideal, es lo que debería de ser. Cuando decía Vicente eso de que el político, precisamente, pues, cuando decíais que no practicaba la caridad política, yo digo, me imaginaba, se me veía la imagen de un político haciendo caridad política en el mundo de hoy y era un jamón echado en un estanque de piraña, vamos, duraba 30 segundos, no hay nada, porque es que ese es el mundo en el cual nos manejamos hoy. Entonces, el cambio que necesitamos es mucho más profundo que lo que es el tema de debatir a nivel político. Y tal vez deberíamos de hacer caso a unas palabras que decía Jesús en el Evangelio, y era de dad al César lo que es al César y dad a Dios lo que es de Dios. Quería yo seguir la reflexión aportando ya aspectos más positivos de lo que plantea el Papa Francisco, aparte de la crítica que hace al sistema y a la forma de llevar la política, ¿no? En el 162 plantea un tema que, como decía Paloma, yo insistía mucho en eso, ya desde el principio de la doctrina social de la Iglesia, desde León XIII, ya se viene hablando del trabajo, ¿no? Y ya en Labores Exercens, el Papa Juan Pablo II desarrolla el tema del trabajo como algo central, ¿no? Y el Papa Francisco aquí vuelve a plantearlo de esa manera, ¿no? De que el gran tema social y político es el tema del trabajo. Porque es una de las formas más equitativas para superar esto que el Papa Francisco en el número anterior habla de la inequidad, ¿no? La inequidad es las grandes desigualdades que hay, ¿no? Las desigualdades es algo que también, sobre todo, la superación de la pobreza de grandes sectores de nuestra sociedad se supera gracias al tema del trabajo, ¿no? Y entonces él nos habla del trabajo porque es lo que es verdaderamente popular, ¿eh? Pero no como populismo, sino porque llegaría a todo el pueblo, a toda la gente, ¿no? Y ese es un aspecto que subraya en el 162 y que me parece esencial, porque es lo que dice luego, lo que le interesa al pueblo porque promueve el bien de todos, ¿eh? Asegurando la posibilidad de hacer brotar la semilla que Dios ha puesto en cada uno, en sus capacidades, ¿eh? En sus iniciativas, en su fuerza y en su capacidad de transformar la sociedad, de transformar la naturaleza, ¿eh? Y de aportar sus valores a la sociedad. Y por eso el tema del trabajo siempre, Juan Pablo II lo desarrolla mucho en Labores Exercens, es el tema central de la sociedad y el gran problema político. Es que ya hasta nos hemos acostumbrado a pensar, porque los políticos se han acostumbrado a alentarnos a eso, de que es imposible que haya trabajo para todo el mundo. Y no es verdad. No es verdad. Lo que hay que hacer
es una distribución del trabajo de otra manera. ¿Cómo? Pues para eso están los políticos, los que piensen, los que se les paga para eso y los que tienen capacidad para eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Y decía al final de ese párrafo, esa es la mejor ayuda para los pobres. Y es que eso lo verificamos nosotros en el despacho de Cáritas cada día. La gente viene buscando trabajo, no ayuda, ¿no? Y entonces el tema, la centralidad del trabajo es de los temas que es tan importante. Y nosotros ahí, los de la OA, ahí damos mucha batalla y porque es lo esencial. El trabajo y además un trabajo digno, ¿no? Bueno. Otro tema que me parece también una aportación muy positiva del Papa, en el punto 166-67, habla del tema de la tarea educativa, ¿no? De desarrollar hábitos solidarios, de la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, teniendo en cuenta todas las dimensiones de la persona, también la dimensión espiritual, porque habla, ¿no? La hondura o espiritual, ¿no? Eso es una cosa que es verdad, que nos hemos acostumbrado a adoctrinar, incluso en los colegios, pero sin hondura espiritual, ¿eh? Y el tema de la espiritualidad hay que tratarlo también en los colegios y como en la filosofía, porque hay que acostumbrar a la gente a pensar, a cuestionarse la vida, ¿no? El sentido de la vida, de los valores. Pues, el tema educativo yo creo que es un tema también muy interesante y que el Papa lo desarrolla bastante bien en el 167, ¿no? Y luego plantea en el 173 todo el epígrafe este que habla del poder internacional, que me parece también un tema muy interesante, de que la política hay que pensarla más allá del lugar donde está, del pueblo, de la nación, sino pensar la política más allá de nuestras fronteras, más allá en el ámbito internacional. Y ahí habla de la importancia y lo imprescindible que es la maduración de instituciones internacionales, ¿no? Y habla del tema de la ONU y todas esas cosas, que es verdad que es una cosa que pues quizá la ONU no tiene la fuerza que debería de tener para la superación de determinadas cosas y determinadas injusticias en determinados países, no tienen medios ni capacidad para intervenir, ¿no? Y entonces, no sé, también es un tema muy interesante el tema del poder internacional, que lo plantea muy bien el Papa Francisco. Yo cuando leía los puntos que Enrique ha estado comentando ahora, ¿no? Yo me imaginaba como ese proyecto común que el Papa nos presenta es como una casa que tiene lo que tú has estado comentando, un pilar muy importante que es el trabajo, un pilar muy importante que es la educación, un pilar muy importante que es una economía justa y el tema de la autoridad mundial, ¿no? El papel de la ONU. A mí el de la economía justa y el de la ONU se me iba un poquillo de las manos, ¿no? Porque ya es muy complicado para mí. Pero sí es verdad que a mí me ha hecho replantearme mucho el tema del trabajo y de la educación. Sí es verdad que por ahí es por donde nos tienen como cogidos, ¿sabes? Es lo que decía Enrique, si la gente no quiere limosna, la gente quiere trabajo. La gente no viene a pedir trabajo para un trabajo digno. Y cuando se habla de eso, a mí siempre me viene a la mente, los que tenemos trabajo y somos cristianos y vivimos nuestra fe, valoramos lo que tenemos. Porque eso es por ahí podemos empezar. Yo valoro mi trabajo, yo me levanto todas las mañanas dando gracias a Dios porque me tengo que levantar a las 6:30 para ir a trabajar, o me levanto ya refunfuñando, porque y esa actitud es la que vamos a ir contagiando, porque el que tienes enfrente en tu puesto de trabajo va a ver lo que tú manifiestas, cómo tú vives tu jornada laboral. Si tú vives tu jornada laboral quejándote las 8 horas,
pues el que tiene enfrente va a seguir tu mismo ejemplo. Y a lo mejor tendríamos que valorar verdaderamente la suerte que tenemos de tener una jornada laboral de 8 horas, aunque sea injusta para otras personas que no tienen ni 2 horas. ¿Sabes? ¿Y qué podemos hacer nosotros dentro de nuestro trabajo para poder ayudar a esas personas? Eso yo creo que es muy importante, que los que vivimos nuestra fe y tenemos esta formación, está muy bien, porque te ayuda a replantearte mucho tu día a día. Y el tema de la educación es que es fundamental. Yo creo que por ahí nos están atacando por todos lados, porque la educación va a condicionar que tú pienses, que tú tengas ideas propias, que tú tengas un criterio propio, que no te dejes arrastrar ni por la economía, ni por el liberalismo, ni por los populismos de un color o de otro color, que tengas tú tu criterio. Y para eso tenemos que tener una educación en condiciones y saber diferenciar y no dejarnos arrastrar. Y ahí pues yo me volví a replantear todo el tema ¿no? A mí me gusta mucho cuando el Papa habla de las redes sociales, porque hace mucho hincapié en muchos sitios, habla de las redes sociales. Y es verdad que son muy peligrosas, y por mucho que nos dicen son muy peligrosas, nos dejamos arrastrar y entramos en grandes debates tontos, nos insultamos y todo está condicionado por eso. Nos hemos dejado arrastrar a esa falta de criterio, a entrar en pelea y yo creo que la base está en eso, en la educación se ha perdido y cada vez más. Igual, conforme van pasando los años, no sabremos qué será de nuestros hijos, pero si vemos que la educación está cogiendo esos carismas, esos matices, esa manera de controlar a las personas por la deseducación, porque al fin y al cabo ni hay valores, ni hay criterios de ningún tipo, ni hay respeto, ya vale todo. ¿Cómo nosotros podemos, desde nuestra vida de fe, ¿no? desde nuestra posición como cristianos, cómo podemos fomentar todo eso? Porque yo luego me planteo el otro extremo, ¿no? Si no me gusta cómo es la educación pública, que bueno, tiene que ser común para todos porque no estamos en un estado que no es religioso. Si nos vamos a la educación privada, por así decirlo, ¿no? Estamos viendo todos esos valores, o también nos estamos metiendo en populismo y clases elitistas, porque los centros, todos sabemos que hay muchísimos centros religiosos que también fomentan ese capitalismo, ese liberalismo, la ley del más fuerte, del que tiene más, de los privilegios. Ahí no estamos viviendo nosotros tampoco lo que el Papa nos dice con respecto a la educación. Pero yo creo que no solamente se refiere a la tarea educativa, por supuesto que sí, es que también la educación empieza desde las propias familias que hablábamos la semana anterior. Por supuesto. Entonces, porque claro, estamos hablando de que lo que él dice, el desarrollo de hábitos solidarios, de la capacidad de pensar, eso en un centro educativo te lo enseñarán, pero desde luego eso no viene solo de un centro educativo. O sea, en el centro educativo te enseñarán otras muchas cosas, pero esa serie de cosas tienen que ser transmitidas también por los que estamos en contacto con niños, jóvenes o adolescentes. Yo iba a decir más o menos lo mismo, que la educación es verdad que no, vamos, principalmente no corresponde a los centros educativos, sino corresponde a la familia y a los ámbitos en los que nos movemos. Yo pienso que ahí es donde se dan una serie de valores. Y luego, en la forma de participar en la política, yo lo decía el otro día en mi grupo, nuestra forma de participar en la política tiene que ser para poder modificar también la forma de educación en los sistemas educativos, pues el que tenga hijos en el AMPA,
el que está en una comunidad de vecinos, pues participar en la comunidad de vecinos, que es que siempre, en todas las cosas que hay que participar, echamos el culo fuera, que lo hagan los demás. Yo recuerdo cuando, hace muchos años, bueno, que mis niños ya no estaban en preescolar y fui yo a una reunión que había para preescolar. Y me dice la gente, pero si tus niños no están en preescolar, ¿tú por qué vienes? Digo, porque yo formo parte de la comunidad educativa y los beneficios que haya para otros niños a mí me parecen interesantes. Entonces, es verdad que no nos movemos en las cosas que tenemos a nuestro alcance para participar en la política, que no son otras, sino las cosas que tenemos a nuestro alrededor, porque a no ser que te metas en un sindicato o te metas en un partido político, que igual para eso no tenemos capacidad, pues una forma de participar es desde los ámbitos más pequeños, los vecinos, los colegios, las AMPA, en las cosas que tenemos así más cercanas, las cosas que se van, por ejemplo, cuando está el círculo del silencio, que es en favor de los inmigrantes, pues eso es una cosa que propone parte de la iglesia y yo os aseguro que allí no nos juntamos 50. Y la iglesia de Málaga es muy grande y siempre no tenemos cosas para hacer, es una vez al mes. Quiero decir que hay cosas en las que podemos participar en la política, pero los cristianos siempre hemos visto como la política algo ajeno a nosotros. Y de hecho, si el cura dice algo de política en la iglesia, es que el cura no tiene que hablar de política, vamos a ver, que la política nos repercute a todos y todos participamos en la política. Es como si fuera algo ajeno a nosotros. No. Participamos cuando votamos, participamos cuando no votamos, participamos cuando nos quejamos y participamos cuando tiramos papelera al suelo habiendo una papelera al lado. Es decir, en la política participamos todos, es una responsabilidad de todos. Entonces, cosas grandes no podemos hacer, pero lo cotidiano, eso sí tenemos que cuidarlo. Y una cosa que me ha gustado, ya para terminar, que me ha gustado mucho, porque es verdad que muchas veces se nos crea desesperanza. Entonces, dice, ayudar a una sola persona ya justifica el fin de nuestra vida, ¿no? Y entonces a mí eso me ha reconfortado, porque digo, es verdad que en algún momento siempre ayudamos a alguien. Entonces, por eso también nos reconforta y eso es una forma de participar en la política. Es que la política no es algo de los políticos, sino la política es algo de la vida. Yo me parece que lo tenemos que sentir como algo más en lo que somos participantes de todo. Cuidar las cosas de la naturaleza, cuidar la limpieza de las calles, en todas esas cosas en las que nosotros podemos colaborar en la política, porque cosas más amplias a lo mejor no podemos. Ya está. Que hable otro. Yo me gustaría... Carmen, de todas formas, tampoco es que participemos mucho más en muchas cosas, porque ayer fue, por ejemplo, ayer jueves, adoración eucarística, y habíamos 5 y uno de los 5 era el cura. Tampoco es que nos impliquemos, no es que no nos implicamos en temas políticos o en asociativos y demás, que al final nos implicamos en pocas cosas que tienen que ver y que tienen que ser realmente coherentes con nuestra fe. No se puede generalizar, Josemi, porque habrá gente que no se involucre y gente que sí está muy involucrada. No generalicemos, no se puede no generalicemos en todo. No generalicemos en todo. Yo no generalizo. Lo único que ocurre es que, de la misma manera que no estamos participando en política, es verdad, no estamos participando en política. Sí hay gente que participa en política, de la manera que puede. El mercado de los grandes tiburones. Ahí van de una manera. Mari Carmen participaba en su AMPA y tenemos amistades que sabemos perfectamente pertenecen a la comunidad parroquial y están involucradas en asociaciones de padres y demás. Pero que bueno, que vale, pero que luego después tenemos temas que nos atañen directamente en primera persona y que es tan sencillo como llegar y hacerle una visita al Señor y no lo hacemos. Entonces, bueno, ya está. Y aprovecho para solicitar a otro miembro del grupo del Carmen, Juan Antonio Barba, que lo veo que se ha incorporado al grupo. Buenas tardes, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Vale, perfecto. Muy bien, Juan Antonio, bienvenido. Me gustaría para una reflexión. Dale unos 30 segundos porque ya nos quedan 4 minutos nada más. Pues venga, pues entonces estupendo. 30 segundos. Ahora es que 30 segundos, Lorenzo, dale. he estado siguiendo toda la reunión por YouTube, ¿vale? Como estaba José, representante de nuestro grupo, pues yo la he estado siguiendo por YouTube. Pero bueno, me ha parecido interesante
más de lo que me ha parecido más interesante de lo que me esperaba, y creo que, bueno, también puedo aportar mi granito de arena. No todos conocéis que, bueno, precisamente soy a lo mejor el único miembro de aquí presente que estoy un poco más involucrado en política, o quizás no, pero bueno, me parece importante aportar mi punto de vista. En primer lugar, porque he escuchado cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no, y yo creo que todo esto hay que analizarlo desde el punto de vista de lo que somos cristianos, que estamos tratando este tema desde la Iglesia y por la Iglesia y por los que más lo necesitan, ¿no? Entonces, primero, el tema de los políticos me parece cruel, y me parece que no es del todo cierto pensar que los políticos están en política para su beneficio personal. A mí me parece, de verdad, ni de un lado ni de otro, de ningún partido y de ninguna ideología, me parece que no hay gente en política que no tenga verdadera vocación política, porque yo entiendo que no es posible hacer política si no tienes vocación. Entonces, partiendo de esa base, pues bueno, unos lo podrán hacer mejor y otros lo podrán hacer peor, y se podrán equivocar y lo podrán acertar, pero me parece que todo el que se involucra en la política, que deberíamos ser más, y sobre todo los cristianos deberíamos estar más involucrados en política, me parece que merecen pues nuestra consideración, porque al fin y al cabo yo entiendo que es una vocación. Y luego yo creo que tendríamos que ver el tema, pues como digo, desde el ámbito del cristiano, y he escuchado, no recuerdo ahora mismo a quién, decir que el liberalismo, pues lo que defiende o lo que pretende es la riqueza o el bienestar de los políticos. Yo sinceramente no creo que sea así. No estoy aquí para defender, ya digo, ninguna fuente ni ningún lado, ¿no? Pero realmente deberíamos pensar qué corriente política es la que defiende mejor los intereses de los cristianos, de los necesitados. Y yo tengo que decir que mi opinión es que el liberalismo, además de que, como bien ha dicho José Miguel, sea el movimiento que a partir del siglo XIX pues quitara un poco a Dios del centro y pusiera a la libertad individual o al hombre como centro político, pero hombre, también es un movimiento que defiende la vida, que defiende la libertad de culto, que defiende el libre mercado, que defiende la propiedad privada, que defiende una serie de cosas que, bueno, si no tuviéramos libre mercado, al final, como bien decía Enrique, hay que buscar lo importante en la creación del empleo. Yo no veo forma de crear empleo si no es, bueno, con el liberalismo. Yo me vais a perdonar, pero hay que perfeccionándolo, por supuesto, porque tiene mucho todavía lagunas y muchas cosas que no se hacen bien, y muchas, pues eso, cosas que mejorar, pero tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver con una política liberal y con una política no liberal, vamos a llamar de como sea, la que sea, pues cómo se vive mejor, cuál es la mejor corriente política para la dignidad de las personas. Me parece que los cristianos precisamente debemos involucrarnos más en la política para buscar eso, la dignidad, el trabajo, la libertad. Es que qué palabra o qué pensamiento más importante puede haber para un cristiano que la defensa de la vida, la defensa de la libertad. Y eso lo defiende el liberalismo. Entonces, bueno, habría que plantearse todas estas cosas. No me quiero meter en más hondura, ¿no? Pero que habría que darle una vuelta a eso, porque
el liberalismo, o sea, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, pero desde luego habría que coger lo bueno de cada uno y los cristianos debemos estar en eso, yo creo. Ya está, termino, porque quiero que Lorenzo pueda también intervenir. No, Lorenzo, yo creo que te vamos a dejar por fuera porque ya se nos pasó la hora, Lorenzo. Son las 10:01. Sí. No, yo lo único que voy a decir, que quiero decir, es una cosa para reflexión. Sí. Que se habla de la educación de una parte o de otra, de la ideología de uno y de otro, que si van por un lado o por otro. ¿Y los valores dónde están? ¿Dónde se aprenden valores? Valores que sean de los que nos sirvan para una convivencia en amor y caridad, y yo creo que partiendo de ahí es mucho, ya no es ni una pública, ni una privada, ni una francesa, ni una inglesa, sino donde aprendamos valores, que los valores yo es que, no sé, lo veo muy lejos, no lo veo muy asociado a mí, por lo menos. Nada más. Vale. No, el diálogo ha estado muy rico, muy rico, muy rico. Y para cerrar, porque ya nos pasamos de hora, la mejor política, ¿cuál es la mejor política? Pues bueno, cada uno tendrá sus criterios para optar por una o por otra, pero lo que nos une a todos los que estamos aquí, por eso la mejor política debe ser la que tenga más evangelio metido, la que tenga más valores, la que haga más presente el reino de Dios para nosotros, por lo menos para mí. Y el Papa va por esa línea, por eso nos paseó por las distintas concepciones de la política, y me parece muy acertado el título de este capítulo, la mejor política. Y termina metiéndonos en la civilización del amor. Por lo tanto, en el proyecto del reino, el proyecto de Dios, el proyecto del hermano, el proyecto de la inclusión, el proyecto de la civilización del amor, casi nada. Entonces, bueno, queda el tema abierto, queda abierto. Ojalá que esto podamos llevarlo a diálogos personales, que nuestras comunidades sigamos confrontándonos en este camino para terminar siendo de verdad, hermanos todos, fratelli tutti, todos hermanos. El Señor es lo que quiere de nosotros, creo yo, estoy convencido. Y aquí en Campanillas, ojalá, como decía Paloma, que vayamos dando aportes pequeños o medianos, también lo decía Mari Carmen muy bien, desde donde tenemos injerencia real, que allí se evidencie que somos hermanos, que por lo menos queremos serlo. Lo dejamos hasta aquí. Nos hemos pasado 4 minutitos, pero creo que bien ha merecido la pena. Yo quisiera hacer un llamado. Me contenta, Juan Antonio Barba, que del YouTube hayas pasado al Zoom. Hay muchos hermanos nuestros que están detrás de la pantalla y se nos quedan escondidos cuando podemos enriquecer el diálogo y podemos abiertamente, sin complejos, como hermanos, dialogar. Yo invitaría cada vez más, incluso hay hermanos que no son de la parroquia, y yo les he invitado a que entren por Zoom, y me dicen, no, si eso es cosa vuestra, que yo no me meto allí. Digo, pero bueno, si somos hermanos, por favor. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado a que dejemos los complejos. Yo creo que ese sí es un pasito que... Ahí está, Inma, muy bien, que se te vea. Mira, la Inma Sánchez escondía. No te escondía. Yo he aportado que la ha aportado José. Eso, que dialoguemos, que expresemos, que tal, en fin. Dejo ese llamado.
Próximo capítulo, capítulo 6. Diálogo y amistad social. Así se llama. Diálogo y amistad social. Será el viernes 25 de junio, último viernes de junio, a las 9 de la noche, por supuesto. Sigámonos animándonos. Yo creo que esto es una iniciativa que dará de sí, los frutos que los dará en la medida en que dejemos actuar la gracia. Vamos a poner todo esto en las manos, como siempre, de nuestra Madre, de la Virgen del Carmen bendita, la patrona de Campanillas. Que ella nos haga ser mejores hermanos, amándonos al modo de Jesús. A ella vamos a rezarle un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y y bendito bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Madre de de Dios, Ruega por ruega nosotros, por nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y San José, lo tenemos ahí en pantalla, bendiciéndonos, ayudándonos. San José bendito en este año jubilar, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, a descansar y a seguir construyendo el reino de Dios aquí en Campanillas. Chao. Buenas noches. Chao, pescado. ¿Quieres ayudar a que la Iglesia continúe realizando su labor? Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web donoamiiglesia.es. Ahí descubrirás un nuevo modo de colaborar sencillo y seguro. Si lo que deseas es dar un donativo a tu parroquia o a cualquiera de las 23.000 que hay en España, tendrás que clicar en Donar a mi parroquia. Primero nos pedirán el código postal o la población de la parroquia que queremos ayudar. Después, y una vez seleccionada la parroquia, la cantidad que queremos aportar y si queremos que sea de forma mensual o una donación puntual. Clicamos en Realizar donación y ya solo nos queda rellenar nuestros datos personales y definir la forma de pago, en la cuenta o con tarjeta. También tienes un teléfono a disposición. Y recuerda además que tendrás un 80% de desgravación fiscal en los primeros 150 euros. Este portal web es 100% seguro, por lo que tus datos personales y el dinero que dones estarán a salvo.